Las 5 de la tarde, 33 minutos. Y bueno, seguimos platicando aquí de frente con el doctor Jorge Abdo Francis, con el maestro Faustino Torres, con el maestro Humberto Hernández Haddad, que en un momentito más entrará al aire. Pero es Donald Trump, el demonio de Tasmania que nos han mostrado los medios de comunicación. Es tan terrible, tan cruel, tan racista, tan misógino, tan despiadado, tan depravado. Mira, esa es una cuestión que vamos a ir observando con el paso del tiempo. Lo que te puedo decir es que él en los últimos días ha dado muestra de una cualidad que lo ha hecho triunfar en el mundo de los negocios. Es un pragmático. O sea, no tiene ninguna base teórica. Su pragmatismo realmente es lo que lo ha llevado a donde está. Y te voy a dar 8 ejemplos. Primero, él promete en campaña que se va a investigar y procesar a Hillary Clinton. Días después de su triunfo, horas después, señala que no, que estaba equivocado, que ella es una mujer valiente, que ella es una mujer fuerte y que Estados Unidos le debe mucho. Entonces, da un giro de 180 grados. Después, cambio climático. Eso no existe, lo inventó China, es una cuestión terrible, ¿cómo es posible? Eso no es una mentira. Bueno, ahora dice que lo está pensando, que está revisando con toda calma el tema, que porque ha tenido más información. Se está convirtiendo en piñata. Y está viendo a ver qué puede hacer. El Obamacare, uno de los programas que sí le funcionó a Obama, lo atacó durante todo el tiempo que pudo. Hoy dice que bueno, que ese programa hay mucho que rescatar, que no está tan mal, y que hay cosas que va a dejar como las dejó Obama. Bueno, la tortura. Dijo que estaba de acuerdo con el submarino, una especie de tortura bastante complicada, sobre todo en el caso de terroristas y en el caso de delincuentes terribles. Ahora dice que, platicando con el general James Mattis, que se piensa que puede ocupar un cargo muy importante en su gabinete, el general le dijo: mira, Donald, yo creo que con un paquete de cigarrillos y un par de cervezas podríamos resolver de mejor manera los temas de saber si están vinculados o no con actividades terroristas, y que a él le parece bien, que cuando escuchó ese planteamiento de parte del general, pues se quedó pensando y piensa que es correcto, y que entonces a lo mejor la tortura pues no sería tan importante dentro de su planteamiento de gobierno. Atacó durante toda la campaña a la gobernadora Nikki Haley de Carolina del Sur, que le dijo de todo lo que se podía decirle, porque además es inmigrante y es hija de inmigrantes, y ella tenía su nombre en Sikh, porque ella originalmente pues habla la lengua Sikh, que es de origen hindú. Ahora la nombra embajadora en la ONU, o sea, va a ser la embajadora del régimen de Donald Trump en la Organización de Naciones Unidas. New York Times pasó a ser del periódico más corrupto del mundo a una joya mundial. O sea, en ese extremo, ¿no? Eran los más corruptos, los peores, manipuladores. Ahora ya es una joya mundial, después de haberle dedicado una entrevista bastante amplia, en donde prácticamente, bueno, pues trató por todos los medios posibles de quedar bien con ellos, porque una de las cosas que más le interesan a Donald Trump es qué opina la gente de él, que hablen bien de él y que su nombre en la historia quede bien parado. Otro tema, el Tratado de Libre Comercio. Inmediatamente iba a poner en marcha un plan para terminar con el Tratado de Libre Comercio, y el primer día de su gobierno iba a anunciar este asunto para efectos de que, aplicando el artículo 2205, me parece, del tratado, se procediera a la cancelación del mismo de inmediato. Hoy dice que no, que lo va a poner a consideración de la International Trade Commission, la ITC, que es un organismo muy importante a nivel mundial, bastante objetivo, bastante neutral, para que revise, vea cuáles son los términos del tratado y a ver qué parte se pueden revisar, qué partes no, y qué es lo que más le conviene a Estados Unidos. La chimoltrufia se ha apoderado de él. Y finalmente, el tema de migración. Empezó hablando de una cantidad muy importante de personas que iba a deportar. Hoy está hablando solamente de los criminales, no explicando muy bien qué entiende él por criminales, pero su declaración provocó un efecto colateral de la gente que lo apoyó. Dos empresas muy importantes que le apostaron mucho a la candidatura de Trump se dedican a las cárceles privadas en Estados Unidos. Y estas dos empresas subieron en bolsa al siguiente día del triunfo de Donald Trump casi el 50% una y el 40 y tanto por ciento la otra. Son dos empresas que se dedican a construir cárceles privadas. Entonces, como ves, pues, estamos ante un ejercicio
que no tiene, o sea, no tiene rumbo, o sea, no sabemos exactamente, porque además él firmó un contrato, no sé si ustedes sepan que firmó un contrato, él tiene un contrato con los votantes de los Estados Unidos, si quieres te leo lo que dice el contrato, porque son 18 puntos divididos en 3 segmentos, en donde están estas cosas más otras, que dice que va a hacer una vez que sea presidente de Estados Unidos. Ya uno ya la cumplió, es así. Parecido a aquello de te lo firmo ante notario. No necesariamente parecido a aquello de que, bueno, esto es lo que yo pienso hacer. Entonces, si tú firmas conmigo, ¿verdad? Y te comprometes conmigo, yo me comprometo contigo. Porque había una firma en Internet que tú firmabas el contrato con Donald Trump, candidato. O sea, el votante firmaba con el candidato. Entonces, al firmar, pues ya te comprometías tú con él a que eso se cumpla y él con los ciudadanos a cumplirlo. Ahora tiene un problema. Tiene un problema porque algunas de las cuestiones del contrato pues son bastante complicadas. Pero es como aquello que se dice, ¿no? Primero ganamos y luego a ver qué hacemos con todo esto que prometimos, ¿no? Eso es algo clásico. Faustino, ¿es tan capaz de hacer todo lo que prometió Donald Trump? Yo creo que sin duda sí es un personaje complejo, un personaje mediático, quizá hasta un poco siniestro, y lo demostró en su campaña, en su precampaña, y ahora mismo este cambio de rumbo es un poco relativo. Lo que me parece que sí ha desarrollado una habilidad interesante es en entender los mensajes y provocar efectos en el mercado, provocar efectos en el electorado, provocar efectos en audiencia, provocar efectos en los empresarios. Es decir, tiene esa habilidad de decir cualquier barrabasada, cualquier estupidez, cualquier cosa que parezca extraordinaria, para bien o para mal, y de inmediato capitalizar las sensaciones que genera y después tratar de modificar el rumbo. En el caso de Ford, lo dijo hace unos días, yo hablé con el de Ford y te dijo veladamente una mentira, y dijo yo no he hablado con él, que ya no iban a hacer una planta aquí en México, tratando de medir cuál sería la postura del empresariado de aquel lado, del Río Bravo, al tratar de, por algún medio, obstaculizar inversiones en México. Entonces, me parece que maneja muy bien el timing, maneja muy bien el mensaje, y abonando un poquito, tomando lo que decía el doctor Abdo, en ese pragmatismo siempre está pensando en este tema de costo-beneficio, que es ese pragmatismo. De todas las cosas que dijo, no estamos diciendo que las vaya a hacer o no, seguramente tiene un grupo analizándolas, qué cosas serán convenientes que haga y hasta dónde, porque finalmente a la hora de hacer las cosas hay que hablar de magnitudes. Vamos a revisar el tratado, no es lo mismo que vamos a cancelar el tratado. Vamos a modificarlo, vamos a enviarlo al Congreso, vamos a reducirlo, ampliarlo. Y bueno, ¿qué ventaja tiene Estados Unidos siempre en esos temas? Pues que en una mano tiene los billetes y que en la otra mano tiene los misiles. Entonces, el poder de negociación de los Estados Unidos para jugar con los temas en su favor es sumamente alto, y Estados Unidos se ha caracterizado por utilizar eso muy bien. Entonces, yo creo que sin duda los temas son importantes, sí tiene que haber cierta precaución, tiene que haber cierta alarma, tiene que haber cierta atención, por supuesto, en lo que está diciendo, pero al mismo tiempo dando seguimiento a las reacciones. En el caso de los mercados, se ha hablado mucho del proteccionismo, del nacionalismo, pero sin embargo los mercados reaccionan bien, porque dicen, bueno, si me vas a traer más dinero, sea en Estados Unidos o sea fuera de Estados Unidos, yo no tengo ningún problema, me interesa hacer más dinero. Según un experto de la UNAM, estaría en riesgo el 2.6% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos si cumple su promesa de deportación de los mexicanos. Si es total, sí. O sea, si deporta todo el número que dijo originalmente, sí, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. O sea, no tiene capacidad la economía norteamericana de sustituir inmediatamente. Pero ya muchos mexicanos se han venido bajo el temor. De hecho, el otro día vi un reportaje de un campo en Alabama, creo. Alabama. En donde se fueron los mexicanos, fueron a buscar a los desempleados norteamericanos. Y no quieren. Y al día siguiente no llegaron. Así simplemente estaba vacío aquello y la cosecha perdiéndose, etcétera. Por eso está modificando. Es que por eso, mira, te voy a dar un resumen nada más de lo que fue el contrato. Pero además, esto puede inflar las cosas porque tendrán que pagarle más dinero a el desempleado norteamericano. Es que una de las defensas fundamentales del Tratado de Libre Comercio que tiene que estar haciendo ya el gobierno mexicano es, nosotros estamos produciendo el 14-15% que consume Estados Unidos. O sea, China aporta el 20%, sí, nada más que lo que China aporta, lo aporta con productos propios. Y nosotros estamos usando insumos norteamericanos. Entonces es una posición de ganar. O sea, el Tratado de Libre Comercio
junto, y aquí va migración de promedio, es un asunto de ganar, o sea, es de conveniencia mutua, tanto le conviene a Estados Unidos como le conviene a México, porque esto es como la familia, estamos unidos eternamente, no es un asunto que me cambio de casa, y al cambiarme de casa, bueno, pues tengo otros vecinos. No sé si me estoy explicando, esa es la parte que hay que trabajar inmediatamente. Bueno, son 3 acciones que se desagregan en diferentes puntos, lo que él firmó como contrato. 7 acciones para proteger a los trabajadores. 5 acciones para restaurar la seguridad y el cumplimiento de la ley, lo que le llamó él la ley y el orden, siguiendo un poco la idea de la serie de televisión norteamericana, la ley y el orden. Y finalmente, 6 medidas para limpiar la corrupción en Washington. ¿Y cuál es el primer punto que propone para limpiar la corrupción en Washington? Modificar la Constitución para imponer límites de periodo a todos los miembros del Congreso. Estupenda medida. Esto es una de las grandes ideas de Trump. Ojalá la cumpla. Sí, en ese mismo sentido, y se hablaba ahorita en el caso del TLC, bueno, el doctor es un abogado prominente. Las leyes de mercado están por encima de cualquier muro, están por encima de cualquier ley. De hecho, si nos fijamos, el mundo funciona al revés. Primero se vende droga y luego se va al Congreso si se legisla, si se regulariza o no. Primero hay el 10% de la población mexicana en Estados Unidos y luego discutimos si se hace el muro, si damos visas, si las ponemos más complicadas. Entonces, en el tema del empleo, es un efecto contundente, es un efecto rápido, pero es imposible sustituir la cantidad de mano de obra mexicana. Y hacíamos referencia entre telones al principio, esta película de Un día sin mexicanos. O sea, hace falta expresar eso. O sea, básicamente la economía, como bien dices ahí un dato, 2.6% abajo, y si está creciendo el 1 y estamos en un crecimiento negativo. El ajuste del mercado laboral imposible va a ser ese tema, ¿no? Entonces, no podrá cumplir todo lo que propone en ese tema, ni a rajatabla. Por eso hablaba del timing, hablaba de los efectos, el tema de las inversiones. Por supuesto que los empresarios van a decir, sí invierto aquí, nada más que cuál va a ser el subsidio, el incentivo fiscal o el incentivo, la baja en el impuesto sobre la renta, para que yo equilibre lo barato que me cuesta la mano de obra en Asia o en México, en otro país de América Latina, para que yo tenga los incentivos suficientes para quedarme a invertir aquí, porque por decreto no se puede hacer. Así es, y un poco, por ejemplo, decían, es que los demócratas son más amigos de México. A ver, el señor Trump pide que el Carrier no instale una planta en México y que trate de no seguir adelante con sus planes. ¿Quién apoyó inmediatamente la tesis? ¿Quién fue la persona que salió a los 2 días de la declaración de Trump a decir estoy de acuerdo y apoyo en todo? Bernie Sanders, el candidato del Partido Demócrata que pierde con Hillary Clinton la nominación por la presidencia de la República. El hombre supuestamente de izquierda, el hombre supuestamente liberal, que estaba luchando en la candidatura por la presidencia demócrata y que dice yo estoy de acuerdo, no deben irse ya ni una sola planta más a ninguna otra parte. Protejamos los empleos de los trabajadores. O sea, es una tesis no de Trump, es una tesis que está en el establishment, pero está simplemente por efectos de que ellos lo que están buscando es recuperar el liderazgo. ¿Cuál liderazgo? El liderazgo de que parten de la base de que tienen que vencer de alguna manera la incursión de las grandes naciones emergentes en el mundo. Y ese es el tema del petróleo. Hoy estamos para allá si quieres, que es China y Rusia. Son las 5 de la tarde con 47 minutos. Vamos a hacer la pausa, vamos a regresar a hacer un enlace con Humberto Hernández Haddad y seguimos platicando nosotros también. De frente, continúa después de comerciales. Desde Villahermosa, Tabasco, la señal que une. 104.1 FM.